parte de lo que el Espíritu me decía. Hay cosas que a mi pueblo no le están saliendo bien o como lo esperaban. Y no es por mí, dice Dios. Es porque tú no terminaste de matar algo que se te asignó matar en el ayer. Cuando tú y yo no matamos algo en su totalidad, le estamos dando espacio, tiempo y lugar a que eso vuelva a levantarse. Pero lo interesante de esto es que los madianitas se levantan después de haberse mezclado en el pueblo de Israel por años. Se levantan no en el tiempo que ellos querían. Ellos se vuelven a levantar, como vamos a ver ahora en Jueces, de Números a Jueces. Casi 400 años de diferencia. Nos damos cuenta que se vuelve a levantar Madián, pero ¿de qué forma? En el tiempo que Israel está a punto de recibir su promoción. El infierno tiene más paciencia que todos nosotros juntos. Si te tiene que esperar 400 años, te espera. Te espera 400 años, ¿con qué fin? Esperando que tú no llegues al lugar que Dios tiene asignado para ti. Entonces los madianitas comienzan a levantarse y comienzan a tener conflictos dentro de lo que supuestamente ya era un mismo pueblo, un pueblo unido, un pueblo escogido. Ellos no tenían ningún problema con hacerse pasar y defender aún el escudo de Israel, años y batallas anteriores. Pero llegó un momento que el espíritu de su interior fue más fuerte que su voluntad externa. ¿Y qué lo lleva a hacer? A levantarse contra el mismo pueblo. Por eso toda división de casa no viene de afuera. Toda división de casa siempre empieza en un corazón que no supo matar gigantes cuando tenía que matarlos en el ayer. No se levanta cuando tú crees que se va a levantar. Se levanta cuando él sabe que la promoción del cielo ya fue soltada. Mira que tienes al lado y dile: lo que el cielo tiene para ti, nada ni nadie lo va a poder tocar. Jueces capítulo 6 versículo 1 dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de ¿quién? Y Jehová los entregó en manos de ¿quién? ¿Por cuánto tiempo? 7 horas, 7 semanas, 7 meses. ¿Por cuánto? Y la mano de Madián prevaleció ¿contra quién? O sea que ahora lo que era una unidad, ahora están divididos. Pero hay alguien que está prevaleciendo y hay alguien que está cayendo, siendo derrotado. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas ¿en dónde? Y cavernas y lugares que fortificados. 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían ¿quiénes? Y los amalecitas y los hijos del oriente, ¿contra quién? Ahora fíjate, los madianitas ahora no vienen solos. Aquello que tú no matas busca fuerza y volverá en tu mañana no solo, va a volver acompañado. Esto me suena como cuando un espíritu es echado, busca 7 peores. Ay, Señor. Y 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de ¿qué? Hasta llegar a ¿dónde? Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, que la propia bancarrota, la propia desilusión del mañana, el mismo fracaso de un pueblo no salió de algo externo, salió de algo que vivía con ellos en el silencio. Salió con algo, salió de alguien, terminó de despertar en su momento, en su tiempo, de alguien que se sentaba a la mesa a comer con ellos, de alguien que celebraban las fiestas para Cristo en armonía juntos. Mira que tienes al lado, dile: espero que tú no seas un madianita.
Mira, mira, mira que tiene al lado, a ver si tiene cara de madianita. Míralo, míralo, míralo a ver qué cara tiene, a ver si tiene cara de Israel o cara de Madián. 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran ¿qué? Así venían a la tierra. ¿Para qué? Para bendecirla, para felicitarlos. ¿Para qué? De este modo empobrecía Israel. Y no solamente empobrecía, sino que en gran. ¿Por causa de quién? Y los hijos de Israel clamaron ¿a quién? Saltemos, vamos al 7. Bueno, el próximo dice: y cuando los hijos de Israel, ¿qué pasó? ¿Clamaron a quién? ¿A causa de quiénes? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Cómo se llama? El cual les dijo: así dice Jehová Dios de qué. Yo os hice salir ¿de dónde? ¿De dónde los hice salir? O sea que estamos hablando de lo que habla Números. Y os saqué de la casa de quién. 9. Os libré de mano de egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di. Diga conmigo: ese era el tiempo de Moisés. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis. ¿Qué? Escucha, la palabra nos está revelando que de Números a Jueces, en años de por medio, lo que se le asignó al pueblo de Dios, matar por no matar, años venideros en sus generaciones, le estaban llevando a los peores días de su vida. Debemos nosotros entender que cuando estamos en el Espíritu y el Espíritu ya habita en nosotros, cada palabra, cada acción tiene un peso grande en el mundo espiritual. El hecho que tú estás aquí puede decirme dos cosas. Una es, o que tú estás determinado a cortarle la cabeza a Madián, o que tú estás determinado a seguir viviendo con ciertas cosas de Madián. ¿Y esto qué me detona? Que pasaron años de milagros. Pasaron años de ver la mano de Dios en el pueblo de Israel. Pero Dios no permite que se le haga frente hasta que comiencen a llegar vacíos y se le pregunte al Señor: ¿por qué está pasando esto? Dice la palabra que el pueblo de Israel, a causa de Madián, clama a Jehová. A causa de Madián claman a Jehová. Jehová esperó 400 años a que alguien se diera cuenta quién estaba durmiendo con ellos. Y del momento que se levantan a preguntar ¿por qué Dios nos permite? Ahora es que Jehová habla. Porque cuando yo les hablé del tiempo aquel de esclavitud, de donde los quité, que yo era el Dios por sobre todo Dios de amorreo, fereceo y todo Dios ajeno, la idea era no dejar a nadie en pie. Pero ellos permitieron traerse parte del mundo de Madián a Israel. Por eso se ve gente, aquí no, lejos. Voy a hacerte una pregunta, voy a dejar eso para otro momento. ¿No te ha pasado que estás sembrando y no estás recibiendo la cosecha de lo que estás sembrando?
¿Y no te preguntaste si a lo mejor quedó algo de Madián en ti? Porque la palabra es clara, que lo que siembras, si siembro y no cosecho, o si siembro y no es lo que debía de cosechar, alguien me está robando mi cosecha. ¿Cuándo es que el pueblo, o Dios mejor dicho, entra en acción? Después de que el pueblo se cansa de sufrir el azote de Madián. Hasta que alguien en tu casa no se levante a reclamar. Escuche, Dios pudo haber usado a Moisés y no lo usó, porque Dios estaba esperando que tiempo después alguien se levantara a decir: Jehová, nos cansamos de ver que siembro y no cosecho. ¿Qué está pasando? Y creemos que la bendición o la liberación viene por el sacerdote. Ni en Jueces, ni en Números, ni en Éxodo, porque en Éxodo también habla de los madianitas. En ninguno de los libros se usa un sacerdocio para hacer libre a alguien. Se usa al mismo pueblo para quitarle autoridad y poder a todo espíritu de Madián. Mira lo interesante que es esto. David, antes de ser rey, era el ignorado en la casa. Todos conocemos la historia. Pero años después, tiempo después, cuando David ahora se encuentra con ese denuedo del espíritu dentro, viendo que el pueblo de Dios y el mismo Dios, Jehová Dios, es insultado, es desafiado por un tal Goliat, David se viste, pregunta qué habría para aquel que venciera esa batalla, y le dan ahí todas las direcciones, los 3 trofeos, diríamos así. Pero él se viste de valor diciendo: yo tengo que vencer a este gigante. Él toma piedras, 5 piedras dice la palabra, y cuando toma piedra y la arroja sobre el gigante, la palabra revela que Goliat, cuando recibe el impacto, cae de frente sobre la tierra. Lo interesante que el Espíritu me mostraba es que David no comienza a celebrar allí. David no celebra cuando Goliat cae. David entiende que lo que ocurrió en el mundo espiritual como en el mundo natural fue tumbar un gigante, pero no matarlo. David, el segundo paso que hace, mientras todo el pueblo está celebrando que Goliat cayó, es desenvainar una espada. Y se acerca, pero cuando se acerca ve la espada de Goliat y le dice: déjame tomar tu misma artimaña. Y levantando la espada le corta la cabeza. ¿Por qué? Porque recibiendo un impacto en un gigante, tumbándolo, no es que está muerto. Déjame entrar un poquito de lleno, déjame ir profundo en esto. La iglesia está acostumbrada a derribar gigantes, pero no a matarlos. Nosotros creemos que con derribar soldados, si vienen 10.000 soldados y a los 10.000 lo acabamos, tú y yo celebraríamos. Ya no hay nadie que nos haga frente. No, hay alguien en ellos que determinó una orden para hacernos frente y llevarnos juntos a un campo de batalla. Hay generales, hay rangos. Dios no quiere que lidies en el barro con los soldados. Dios quiere que le cortes la cabeza a generales. Hay líderes peleando con soldados. Hay diáconos peleando con soldados. Hay pastores peleando con soldados. Hay apóstoles peleando con soldados. Pero alguien tiene que atacar. Y si yo no malinterpreto, Dios a ti y a mí no nos llamó para hacer la igualdad de este mundo. Dios a ti y a mí nos llamó para cosas. No me busques en el campo de batalla, porque no voy a estar en este tiempo. Voy a estar en el secreto, quitándole la vida a los generales del infierno. Israel perdía batallas frente a Madián cuando Madián prevalecía. Esto a mí me revela que el pueblo de Israel trató por su mano, por su conocimiento, de vencer batallas.
Le ha hecho frente a Madián en muchas ocasiones, pero siempre era vencido. Israel no se quedó con los brazos cruzados. Entendió que ese era el pueblo escogido y tenían con ellos el Dios de todo ejército. Pero aún haciéndole frentes, aún llevándolos al campo de guerra, Israel salía perdiendo. Y fuera de toda batalla o toda contienda, cuando llegaba el tiempo de cosecha, ni la cosecha podían disfrutar, ni el sudor de su frente podían deleitarlo. Y el Espíritu de Dios me decía, yo no sé si decírtelo, es que ningún liderazgo, ningún pastor, ningún líder, nada, nadie podrá vencer aquello a lo cual está aliado. Esta mañana el Espíritu Santo de Dios me dijo, ¿en qué momento se detonó la liberación de Israel sobre Madián? Y le dije, Señor, cuando me lo acabas de mostrar, cuando ellos reconocieron que dentro de su pueblo los madianitas se habían levantado para humillarlos, robarles la cosecha. Y el Espíritu Santo de Dios me decía, sí, pero sigue leyendo. Ellos siguen todavía teniendo fracaso. Y más adelante habla que llegaba el tiempo de la cosecha y sus cosechas eran robadas. Aún su vegetación, su ganado era robado. Digo, Señor, pero esto no solamente era en el campo de batalla, esto era en el diario vivir. Y el Espíritu de Dios me dice, porque tú nunca podrás vencer lo que estás aliado. Tú nunca podrás vencer aquello que tú has firmado estar con Él. Tú nunca podrás vencer aquello en la cual tú le das autoridad que entre a tu casa. Por eso Israel trajo parte de Madián. Trajo a lo que da fruto. Trajo a lo que da fruto. Trajo los vientres de todas las mujeres de Madián. El Espíritu Santo de Dios lo que ha hecho en estos días es permitir que te dieras cuenta quién también está durmiendo contigo. Hay falta de perdón, Madián está contigo. Hay una queja de mi ayer, Madián está contigo. No, le voy a bajar. Ya se le va el hambre. ¿Usted está seguro que quiere que lo diga? Entonces esto a mí me lleva a entender que hoy en día nos encontramos reprendiendo lo que estamos practicando. Déjame desmenuzar esto para que lo entiendas. Hay gente que le dice a sus hijos no mientas, pero ellos mienten. Hay gente que reprende demonios, pero no pueden lidiar con los demonios que duermen. Hay gente que vive en desorden y quiere reprender al devorador. Ahora esto a mí me dice que el mundo espiritual entonces no es un juego, como dirían por ahí, no es un relajo, no es una cháchara, no es una risa. El mundo espiritual, día conmigo, es más real que esta carne. La palabra me revela a mí, ahora te lo voy a decir, que el diablo a alguien sí respeta. El diablo es un respetuoso, un irrespetuoso. No lo estoy tratando de delicado ahora, no. El diablo no es ningún delicado, pero el diablo no es tonto. Y pastor, ¿qué le está dando? ¿Mucho valor al infierno? No. Génesis 1 dice que la víbora fue ¿qué? Escuche. Si el diablo respeta entonces a ciertas personas, esas personas son los íntegros. Mira que tienes al lado, pero con buena noticia, si no, deja que te lo digan a ti. Y dile, el infierno a partir de este momento conocerá tu nombre y apellido. Hechos capítulo 19 versículo 15 dice la palabra de Dios:
Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? O sea que también nos encontramos hablando de un Dios que no vivimos. Hoy la iglesia, cuando tiene a la Madián, cuando tiene a Madián dentro, lo que desata es conocimiento y no revelación. Yo hablo de un Dios, de un Cristo que libera, hecho fuera demonios, pero el mismo diablo dice: espérate un poquito, escucha esto, porque hay una revelación detrás de esto. Dice: a Jesús conozco. ¿A quién conozco? Y sé quién es Pablo. El diablo me está diciendo que con Jesús lidió porque lo conozco. Yo a ti te conozco porque lidio contigo, pero sé quién es él porque alguien me habló de él. De Pablo si hablaba en la atmósfera espiritual. Ten cuidado con Pablo. Si se te cruza un tal Pablo por ahí, ten cuidado, le decían al diablo. De él he oído, él sé quién es. A Jesús lo conozco, pero de Pablo, ¿qué me dice esto a mí? Que también está la tercera o la otra parte en la cual está expresando Hechos, que es la que usa el nombre de Jesús, sabe quién es Jesús, pero no conoce a Jesús ni siquiera como el diablo conoce a Jesús. Este último tiempo el embudo se me comienza a hacer más pequeño. El pico de botella se me comenzó a achicar, porque veo que muchos conocemos de oídas, pero no lo ven, no hablan con él, no tienen relación con él. Mira que tienes al lado, dile: el peso del nombre de tu Redentor se manifiesta en la santidad de tus días. Dile, en la santidad de tus días. Pregúntale que tienes al lado, dile: ¿somos o no somos de Cristo? Entonces déjame resumir. Hasta que yo no deje la alianza con Madián va a seguir siendo un estorbo en mi vida. La falta de perdón va a volver. ¿Pero cuándo va a volver? Cuando estoy a punto de recibir mi bendición. Por eso te dije al principio de la reunión, dile a tu vecino que en el área donde hay vacíos es el área donde vendrá la bendición. ¿Nadie tiene un área vacía aquí? ¿Y por qué no lo celebra entonces? Madián lo primero que hacía era intimidar a Israel. ¿Qué hacía? O sea que la intimidación no viene de afuera, viene de adentro. El que te intimida y viene a dividirte mañana, que de la intimidación a la división son escalas en el mundo del infierno, pero otro diablo de eso. De la intimidación a la división, el diablo lo va forjando, como dándote a revelar qué es lo que está y ha de acontecer. Por eso primero te intimida, y cuando te tiene intimidado te divide. No hay persona dividida si primero no es intimidada. Jezabel, ¿qué hacía? Intimidaba y después, mira que tienes al lado, dile: hay una ley, hay un orden en el mundo de las tinieblas: intimidación y división. Déjame meterlo a este tiempo. Para este tiempo lo que hace es intimidar matrimonios. La situación de uno a mí me intimida. Entonces, si la situación de mi esposa me intimidara, yo no le haría frente a ese pecado o a esa falta de perdón, porque estoy intimidado.
Pero si permanezco adormecido, anestesiado en el mundo espiritual por la intimidación de esa falta de perdón, de esa dolencia del ayer, de esa iniquidad o aún de ese pecado, lo que surge después es una división. Todo matrimonio dividido empieza en intimidación. ¿Por qué? Por no cortarle la cabeza a Madián. Mira que tienes al lado, dile: mi espada está bien filosa. La pastora habló el miércoles, mencionó que esto se ha transformado en la cueva de Adulam. Y estudiando un poquito de eso, no voy a entrar allí, pero otro día lo hago. Aún en la cueva de Adulam, como pasa con Israel, escondido en cuevas, refugiado en cuevas por la intimidación de Madián. En David lo que generó fueron cánticos. Hay un salmo que fue escrito en la cueva de Adulam. El diablo cree que por medio de la intimidación, previo a una división, escondiéndote en cueva, a ti te tiene apagado. Pero lo único que hizo fue apartarte de las voces. Por eso yo siempre digo que aún el mismo diablo es usado por Dios. Porque permitió Dios que sean aislados. ¿Sean qué? ¿Sean qué? ¿Para qué? Para solo escuchar una voz. Lo que pasó entonces con Israel es que en esas cuevas donde Madián, inclusive ellos por cierto tiempo se han escondido allí también, dice la palabra. En esas cuevas fueron donde clamaron a Dios. Entonces, toda circunstancia que detone falta de perdón, dolor, confusión, traición, pobreza, iniquidad, pérdida, pecado, todo eso te va a empujar a una cueva. No es la cueva, pero la cueva es la antesala al destino de gloria. O sea que alguien que hoy ha estado pasando por falta de perdón, traición, amargura, pecado, iniquidad, dolencia, pobreza, ha sembrado y ves que no hay cosecha. ¿Alguno de esos hay aquí? ¿Nos ha llevado a dónde? ¿A dónde? Pero diga conmigo, hay un propósito divino en esta cueva. Entonces Madián tenía autoridad mientras Israel le daba alianza. Lo peor que tú y yo podemos hacer es aliarnos con esta tierra. A veces el deseo de tu casa no es el deseo de Dios, es el deseo de esta tierra. A veces el deseo de tu bienestar financiero no es el deseo de Dios, es el deseo. Esto se volvió para entendidos nomás. Si yo entiendo que mis días fueron escritos, si yo entiendo que Él tiene un propósito conmigo en esta cueva y lo estoy oyendo, lo primero que me va a llevar es a discernir quién es Madián. Tú no puedes tener victoria de aquello que no conoces. No le hagas frente a un espíritu si no sabes qué espíritu es. No te pongas a lidiar en el mundo celestial cuando no puedes ni siquiera doblar tus rodillas en el mundo natural. La iglesia habita, permanece. Acabo de ver 2 ángeles descender en este lugar. Madián empujó a Israel a sus mejores días de victoria. Entonces esta situación que hoy en día golpea tu alma, tu emoción, tu mente, tu corazón y aún tu espíritu, solo te está empujando en tu decisión a tus mejores días de bendición. ¿Hay alguien aquí? Déjame darte la solución o la liberación que halló Israel ante Madián. Israel no podía vencer a Madián hasta reconocer su pecado. Su pecado
o el lazo por el cual Madián cobraba fuerza y autoridad para avergonzar a Israel. Tú y yo no podemos tener autoridad, siéntate, no podemos tener autoridad sobre aquello que no conocemos. Si es la falta de perdón, es un buen momento para entregarle a Dios la falta de perdón. Si es la confusión, es un buen momento para decir: quita la confusión de mi vida. Si es el pecado, es la pornografía, es un buen momento para decirle: Señor, en esta cueva de silencio encontré tu voz, quita esto de mí. Tú no dejas de ser el pueblo escogido. Dios no cambia tu identidad por tu estatus. Él te formó y te lo dio. Él sabe la identidad que tú cargas. Somos nosotros las que no conocemos nuestra identidad. Lo que hace Madián es quererte desconectar de tu linaje sacerdotal. Por eso cuando yo conozco a Dios y conozco la intimidad con Dios, conozco por medio del Espíritu Santo quién es mi Redentor, quién es Jehová para mí, lo primero que brota en mí es identidad. Ningún arma forjada contra mi casa prosperará. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no. Sé quién soy en Cristo cuando estoy ligado a Él. Lo que el diablo quiere hacer es desconectar. Vuelvo a decírtelo, probablemente estés luchando con cosas que no empezaron en ti. A lo mejor empezaron en tus padres, a lo mejor empezaron en tus abuelos. 400 años. Una potestad esperando. Diga conmigo: bendita gracia, bendita misericordia, que hoy estoy estrenando para con toda fuerza y todo denuedo cortarle la vida a toda potestad que se ha levantado en mi linaje. ¿Estás aquí? Dije que cuando Madián los oprimía, no solamente los oprimía en el campo de batalla, sino que fuera también robaba cosecha. Madián opera en ciertas características, y quisiera meterme mucho acá, pero ya el tiempo ha avanzado y no quiero ahogarte. Madián opera en ciertas características y sería bueno que las reconozcas o las apuntes y las guardes. Las características de Madián en una persona, en un hogar, es cuando se escuchan el normalmente: a mí no me atienden, a mí nadie me ayuda, no tengo quien me ayude, a mí nadie me tiene en cuenta, a mí nadie me tiene en cuenta. Trabajan en la autoestima de la identidad del ejército de Dios. Israel, para este entonces, tendría un alto porcentaje de guerreros, no de pueblo. Israel, cuando es oprimido por Madián, el 80% no era pueblo, eran guerreros. Entonces esto a mí me dice que contra los guerreros de una identidad en Cristo, contra los guerreros de una identidad en Cristo, lo primero que el infierno trabaja es con el autoestima. Tú no eres capaz, tú no lo vas a lograr, nadie te tiene en cuenta. Y lo único que Madián está logrando es apresarte de tus bendiciones. Mira que tienes al lado, dile: tú y yo hoy vamos a ser libres. Diga conmigo: Madián no me va a estancar nunca más, ni Madián me va a robar la cosecha nunca más. Ponte de pie allí donde estás. Dile a alguien: nunca más
nunca más me robará la cosecha. Por eso te leí aquella traducción, lenguaje actual, en 2 Corintios 7, 16. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora, eso es reconocer, y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, esto Crónicas está dando lo que vivió Israel contra Madián. Y al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y lo haré prosperar de nuevo. Tiene que haber un reconocer para que tus días dejen de ser bajo presión, bajo dolor, bajo enfermedad o bajo tormento. Tiene que haber un reconocer de ese pecado o de esa alianza que hiciste en el ayer o hicieron en el ayer para detener las bendiciones de tu presente. Escrito está: lo que tú siembras, cosechas. Pero ¿por qué no lo veo? Porque si siembro amor, no cosecho amor. Porque si siembro tiempo, no recibo tiempo. Porque si siembro fidelidad, no cosecho fidelidad. Porque si siembro perdón, no cosecho perdón. Porque si siembro días de paz, no cosecho días de paz. ¿Por qué? Si siembro finanzas, no cosecho finanzas. La llave, el segundo paso después del reconocer, es el lazo. Es que le des tu totalidad a Dios. Dios no quiere algo, Dios lo quiere todo.